en este ciclo de entrevistas propuesto por ADIUC para hablar con diferentes referentes de la vida intelectual, cultural o de la docencia universitaria de la Argentina. Hoy nos interesaba hablar con Beatriz Busaniche, quien no solo es docente de grado y posgrado de la UBA y de la Flaxo, sino que además es presidenta de la Fundación Vía Libre, que tiene como objetivo preservar, cuidar o proteger los derechos de las personas en relación a las tecnologías de la información y de lo digital. Y en este contexto de pandemia, donde se intensifica el vínculo con los dispositivos digitales, con las computadoras, nos interesaba plantearnos y abordar con ella, preguntándole sobre este tema que conoce, este, sobre el espionaje y el control a través de los dispositivos o de los medios digitales. Bueno, Beatriz, en principio muchas gracias por la entrevista. Y mi primera pregunta tenía que ver con la vigilancia o el control a través de los medios de comunicación. Uno piensa que siempre hubo vigilancia y control, pero en el siglo XX, con las nuevas tecnologías de la comunicación, estoy pensando en el teléfono, por ejemplo, uno piensa que ha habido un cambio ahí y que la tecnología es usada como un medio o como un instrumento para vigilar y controlar a las personas. Y eso se puede ver en la cultura, por ejemplo, en películas como Highwayman, que está en Netflix y que es una serie policial o una película policial que transcurre alrededor de la década de 1930 y donde los policías se sorprenden de esa nueva tecnología que permite pinchar teléfonos y controlar o espiar a las personas a partir de los teléfonos, que también es una tecnología novedosa en esa época. O la serie de The Wire, que empieza en el 2002, y que es ahí toda la primera década del siglo XXI, y donde la temática es justamente que pinchan los teléfonos celulares, en este caso, que también es una tecnología más bien novedosa a principios del siglo XXI, y aparece todo como una novedad usar a los teléfonos, las teorías de la comunicación para espiar a las personas. Y entonces mi pregunta va si, bueno, en el siglo XXI con lo digital aparece una ruptura ahí, aparece, o vos ves que hay una especie de novedad en relación al espionaje y al control, en relación a estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que serían digitales. Es decir, ¿qué tiene de novedad desde tu punto de vista el control o la vigilancia en el medio digitales que no tenían, aspectos que no tenían a lo mejor la vigilancia a través de las tecnologías de la comunicación tradicionales, si es que podemos llamarlas así? Sobre la pregunta de si hay algún salto cualitativo o cuáles son las diferencias sustantivas entre las tecnologías de vigilancia del siglo XX y la actual vigilancia digital, me parece que sí, que hay, me animo a decir que hay una ruptura. Yo creo que el salto cualitativo fundamental tiene que ver con la capacidad de no solo recolectar, recopilar una cantidad inmensa de datos de manera permanente, sino también y especialmente la capacidad de eh, guardar y procesar esos datos. Es decir, la capacidad informática que tenemos hoy es justamente lo que marca este salto cualitativo entre la vigilancia del siglo XX y la actual vigilancia digital. Pensando un poco en las cuestiones de ficción, a mí me gusta siempre comparar con la película alemana La vida de los otros. En La vida de los otros uno ve a un agente de la Stasi, la policía de la Alemania Oriental, prácticamente conviviendo con sus vigilados en un sótano, con una casa plagada de micrófonos, con un lugar de vigilancia de toda la vida privada que transcurre en esa escena que es la escena de la vigilancia. Aquí es donde podemos ver claramente cuáles son los elementos de cambio drástico, digamos, la ruptura. En primer lugar, la vigilancia se monta a propósito frente a un target, es decir, en la película uno ve cómo a partir de un determinado momento esas personas que residen en ese domicilio, que es el objeto de la vigilancia, pasan a ser personas de interés para quien está detrás de la vigilancia estatal y por lo tanto son vigilados, pero desde ese momento en adelante. La otra característica fundamental acá, que ha cambiado dramáticamente, es que
la vigilancia se produce sobre el espacio de la vida privada, el domicilio, que es lo que está cableado, lo que está vigilado permanentemente, pero cuando esas personas salen de ahí, a no ser que se hagan seguimientos puntuales, esas personas tienen otros lugares, ámbitos de libertad donde pueden ir a circular y encontrarse y hablar con otras personas sin que estén siendo vigilados como lo son en el domicilio de vigilancia. Estas dos características, la de la temporalidad y la de la localización de la vigilancia, son dos características que hoy ya no existen más. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, cuando una persona pasa a ser una persona de interés para el sistema de vigilancia estatal, siempre pensando en estos términos del sistema de vigilancia estatal, lo que se puede hacer es, a partir de todos los datos que esa persona ha ido dejando en redes sociales, en conversaciones, en comunicaciones y demás, es reconstruir hacia atrás. Entonces, la vigilancia es permanente, el guardado de datos es permanente y está ahí a disposición para el momento en el cual uno se vuelva una persona de interés y requiera ser observada con más detalle. Y la otra, el otro cambio drástico es que con los nuevos dispositivos de información y comunicación que están permanentemente con nosotros, el teléfono que duerme al lado nuestro en la mesa de luz y que va y circula con nosotros a cada lugar que vamos, la escena de la vigilancia ya no es ese lugar donde se pudo cablear y poner los micrófonos, sino que la escena de la vigilancia es la vida permanente de la persona, es todo su trayecto, es toda su movilidad, es todo su campo de acción. Eso marca una ruptura muy importante en cómo se hacía la vigilancia en el siglo XXI y cómo es la vigilancia digital actual. Y hay otro tema que me parece que no podemos soslayar en las cuestiones vinculadas con la vigilancia tecnológica implementada al día de hoy, es que además, y esta es otra gran ruptura, el sistema de vigilancia es la base fundamental de un modelo de negocios. Recomiendo enfáticamente leer a la académica Shoshana Zuboff sobre esto, donde ella desarrolla toda su teoría sobre el capitalismo de vigilancia y cómo todos esos datos personales son la materia prima de este capitalismo que depende cada vez más de ese procesamiento de datos para manipular la conducta, para manejar la conducta, para hacer prospectiva y para hacer incidencia sobre esa conducta para lograr determinadas ganancias o determinados objetivos. Estas son, me parece, a grandes rasgos, por supuesto, los cambios radicales que hay entre la vigilancia tal modelo siglo XXI, que podríamos pensar en una vigilancia Foucaultiana de las instituciones, de la mirada desde un centro hacia cada una de las personas vigiladas, hacia donde cada persona se sabe además vigilada, a una vigilancia que es permanente, con la que convivimos, que prácticamente muy pocos problematizan y que permite hacer una reconstrucción de la vida privada, de modo tal que no solo se puede conocer nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestras relaciones, sino además se puede hacer prospectiva, se puede prever y se puede eventualmente, habrá que ver en qué grado, esto todavía es materia de la investigación, pero orientar muchas de nuestras decisiones a partir del enorme caudal de datos que hay en manos, tanto públicas como privadas, pero fundamentalmente de las grandes empresas tecnológicas y de la industria de Internet. Bueno, y en relación a eso, mi segunda pregunta es justamente ¿cómo crees que va a impactar la pandemia en este tema? Es decir, viendo que lo digital empieza a expandirse en diferentes ámbitos y en diferentes actividades, ¿pensás que va a tener alguna especie de repercusión relevante o sustantiva a la que hay que prestar atención? Bueno, la pandemia creo que ya podemos ir viendo en qué medida va a impactar en la economía sobre todo en la economía de la vigilancia, en el capitalismo de vigilancia. La impresión que tenemos con los primeros datos que podemos ir viendo es que, por ejemplo, una de las consecuencias que me parece que no tiene retorno, bueno, no quiero ponerme apocalíptica, pero que parece ser una tendencia marcada, que la pandemia ha consolidado, es el crecimiento de las grandes empresas del capitalismo de vigilancia. Es decir, los primeros beneficiados de la pandemia, sin lugar a dudas, son las economías del capitalismo de vigilancia. Alcanza a ver los números
de la valoración en bolsa de empresas como Amazon, empresas como Mercado Libre, por poner una empresa, un ejemplo local. Son empresas que se han visto beneficiadas de un modo increíble cuando uno analiza los números de una economía que se está desmoronando, es decir, no solo hay que ver las tasas de crecimiento de estas empresas, sino que hay que verla en el contexto de una economía que está atravesando la peor crisis de los últimos 100 años. Los economistas se atreven ya a hablar de una crisis peor que la crisis del 29, peor que los desastres que hubo en materia económica en la posguerra, finalmente después de las guerras mundiales, es decir, la pandemia aparece en términos de impacto económico como un elemento que va a dejar una huella indudable en las relaciones económicas, no solo al interior de los países y en las economías de cada uno, cada una de nosotras, sino a nivel de economía del mundo. Y en ese sentido, ya como primera consecuencia que va a quedar es que las empresas del capitalismo de vigilancia, de esta economía de vigilancia, salen fuertemente fortalecidas, con lo que eso implica en términos de el sostenimiento de este capitalismo de vigilancia. Es decir, en buena medida, un porcentaje importante de la discusión sobre el capitalismo de vigilancia tiene que ver con la discusión sobre modelos de negocios. Y esta virtualización repentina que nos llevó a todos a llevar al formato digital, al formato remoto, todas nuestras prácticas, desde nuestras reuniones de trabajo habituales hasta nuestras tareas docentes, los chicos y chicas que están tomando clases, los afortunados que tienen la posibilidad de tomar clases, porque también sabemos que hay un impacto muy negativo entre aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a las clases en línea que algunas escuelas están propiciando. Ahí tenemos también un impacto severo en términos de acceso a la educación, acceso a la formación, acceso a la cultura, acceso a los conocimientos y demás, que tienen que ver también con la crisis vinculada con la COVID-19. En términos de control y espionaje informático, bueno, ¿qué decir? Es clarísimo que va a haber un impacto muy severo en términos de, primero, la gran mayoría de las adopciones de tecnología que se hicieron a las apuradas, porque obviamente así fue un poco quienes damos clases en distintos ámbitos, tuvimos que salir a improvisar clases en distintos formatos y toda improvisación lleva a adoptar medidas que no necesariamente son las mejores y que seguro no hemos tomado considerando una evaluación de impacto, que es lo que deberíamos tomar siempre antes de adoptar una tecnología. Entonces, así es como una buena parte de las instituciones educativas y de las y los docentes se inclinaron por plataformas, por recomendaciones de un conocido, por facilidad de uso, por qué es lo que conocían o lo que fuera, pero sin hacer una evaluación de impacto en términos de acceso a los datos, autodeterminación informativa de nuestros estudiantes, por ejemplo, y una serie de cuestiones que hubiera sido importante estudiar si el proceso hubiera sido planificado y no hecho a las apuradas como se hizo. Eso es una primera cuestión, la adopción de tecnologías que no son respetuosas con los derechos, sobre todo y en particular con la cuestión de privacidad y seguridad de nuestros datos. Eso me parece que va a impactar porque una vez que una tecnología se instala, el proceso de desinstalarla y debatirla, cuestionarla y apuntar a la instalación de otra tecnología que cumplan las mismas funciones, pero que sea más respetuosa de los derechos de la gente, es un proceso que quienes venimos de la comunidad de software libre sabemos que es muy difícil. En general, la adopción de una tecnología se hace muchas veces contra la falta de conocimiento, contra la impericia, contra el temor al cambio y demás, pero una vez que una tecnología se ha asentado, digamos, y las personas se han acostumbrado a su uso, cambiarla sin que eso, solo por el hecho de proteger los derechos de la gente, es un proceso difícil que me parece que tenemos que afrontar. La verdad es que el impacto en términos de privacidad va a ser severo.
Creo que la pandemia llega a consolidar un proceso social y económico que ya estaba en marcha, es decir, no podemos atribuirle la violación de la privacidad a la pandemia, sino que todos estos procesos ya estaban en marcha y lo que hizo la pandemia fue fortalecer estos procesos, consolidar estos procesos, acelerar estos procesos e incluir personas que quizás hubieran tardado más en ser incluidas en estos procesos, como es, por ejemplo, las familias que venían resistiendo el hecho de que los niños y niñas estén todo el tiempo expuestos a las pantallas o que tenían alguna política de control de límites, control de tiempo, y que ahora, no solo porque la escuela se ha volcado a la pantalla, sino también porque las propias familias en condición de aislamiento, en las condiciones en las que estamos viviendo, encontramos muchas veces en las pantallas un recurso rápido y sencillo para que madres y padres a cargo de las tareas de cuidado puedan seguir trabajando, haciendo sus actividades y los chicos y chicas ocupados en algo. Me parece que el impacto de la pandemia en la situación de control, espionaje y vigilancia en todos los ámbitos va a ser muy severo y reconstruir, creo que el gran desafío es reconstruir la legitimidad de una demanda por el derecho a la privacidad en el entorno mediado por tecnologías de información y comunicación. Creo que ese es el gran desafío al que nos enfrentamos quienes trabajamos en derechos humanos, tecnologías y de alguna forma tratamos de defender el derecho a la intimidad y la privacidad como un valor central para las sociedades democráticas. En tu caso particular, vos has sido víctima del espionaje del Estado, que durante el gobierno anterior recogió y recopiló por la agencia de inteligencia información tuya que había en Internet. Frente a esto, te hago una pregunta que tiene que ver con cuál crees vos que tiene que ser la posición del Estado frente a la información de sus ciudadanos dispersa en la nube o en Internet, por un lado, y si crees que el espionaje o la recopilación de datos de manera ilegítima que pueden hacer las empresas privadas, sean las grandes tecnológicas o las pequeñas, requiere una especie de tratamiento especial o diferenciado del espionaje que puede hacer de la misma manera el Estado. ¿Y cuál crees vos que sería la legislación que hace falta en un caso, en el otro o en ambos? Bueno, sí, en mi caso personal yo fui víctima del espionaje de la AFI en mi carácter de participante acreditada en la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en el año 2017, que se realizó acá en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, cuando nosotros solicitamos la acreditación, 3 personas de la Fundación Vía Libre pedimos ser acreditadas. Y bueno, enviamos todo nuestro papeleo habitual, toda la documentación a la filial, a la central, digamos, de la OMC, que tiene su casa central en Ginebra, en Suiza. Y bueno, fuimos aprobados por la OMC, nada fuera de lo normal de un proceso de acreditación, una conferencia de este tipo, muy, muy habitual a la que nosotros en Vía Libre estamos muy acostumbrados. La diferencia fue que a partir de eso nuestros datos fueron entregados y gestionados por la Agencia Federal de Inteligencia, que hizo una tarea de fichaje de todas y cada una de las personas que solicitamos acreditarnos a esta conferencia y después a la de G20 que se hizo en 2018. Nosotros estuvimos acreditados en ambas conferencias. Así que la aparición de nuestra ficha en la AFI y, por supuesto, la causa judicial que se abrió después, de la cual, por lo menos yo personalmente me presenté como querellante, hicimos querellas personales, no institucionales, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Así que, bueno, ahí vamos a ver cómo sigue la cuestión. Lo que queda claro es que es importante tener muy claro cuál es el marco legal. Vos me preguntás qué legislación creo que falta en los casos vinculados con el espionaje ilegal. Bueno, la verdad es que no parece ser un problema de legislación, porque justamente esto es una causa judicial, porque el espionaje a organizaciones de sociedad civil, por orientación política, por orientación de género, por opiniones, por pertenencia a un sindicato y demás, cualquiera de las cosas dentro de las cuales el espionaje que nos hicieron a nosotros entra, están expresamente prohibidas por ley y eso demuestra que la legislación
sola no soluciona un problema. La legislación necesita mecanismos de enforcement, necesita mecanismos de observancia, necesita también que quienes están en la función pública conozcan la legislación y la cumplan y la hagan cumplir. Por lo tanto, este tipo de cosas no deberían existir. La ministra de Seguridad de entonces, la señora Patricia Bullrich, justificó esto diciendo que era parte de las tareas de la AFI para una conferencia de este tipo. Bueno, claramente eso demuestra que este tipo de espionaje esté expresamente prohibido en la ley no parece ser un limitante cuando los funcionarios creen que están más allá de la ley. Pero el fondo de esta pregunta que vos me hacés va, me parece, a la disquisición entre la vigilancia del Estado y la vigilancia del sector privado. Me parece que ese es uno de los grandes temas, porque muchas veces se habla cuando a nosotros nos pasa regularmente en Vía Libre que cuando hacemos algún tipo de presentación, alguna denuncia, alguna protesta, cuando nos quejamos por algún avance del Estado sobre la vida privada de las personas que son afines a la administración del momento, esto es algo que trasciende la grieta, nos dicen, no, bueno, pero Google ya sabe todo de vos, ¿qué te preocupás? Ese tipo de respuestas es, bueno, perdón que quizás no voy a ser muy académica, pero es una estupidez, porque es desconocer el fondo de la cuestión. El Estado tiene un rol, tiene ciertos atributos y tiene ciertas capacidades, y Google como empresa privada, por poner Google como empresa privada, pero si queremos también referirnos a una empresa local, podemos pensar también en Mercado Libre, podemos pensar en múltiples empresas de la economía del capitalismo, de vigilancia. No solo uno dice Google porque es casi la primera cosa que le viene a la mente a todo el mundo, pero no es solo el tema de Google, Mercado Libre, los propios muchos portales de Internet locales que permanentemente están capturando datos para optimizar su oferta de avisos. Bueno, cantidades de cosas. Digamos, hagamos la disquisición sector público, sector privado. Las empresas tecnológicas requieren un control férreo de lo que hacen con los datos personales. Las empresas tecnológicas tienen que ajustarse a derecho, cumplir con la normativa tiene que ser lo suficientemente protectora de los derechos como para que tenga algún sentido y que no sea simplemente un apercibimiento o una multa que muchas veces a estos gigantes no les hace ninguna diferencia a la hora de tomar una decisión sobre vulnerar o no, recopilar o no, o hacer un uso no legítimo o legal de los datos personales de los ciudadanos. El Estado, por su parte, tiene un doble rol frente a la protección de datos. En primer lugar, es el Estado el que tiene que ocuparse de que los privados cumplan la ley. Entonces, ahí tiene un rol fundamental. Si el propio Estado no conoce, no administra bien o no cumple con su rol de hacer cumplir la ley, bueno, ahí tenemos un problema. Pero por otro lado, el propio Estado, como garante del derecho de los ciudadanos, no debería bajo ninguna circunstancia incumplir los derechos que tenemos los ciudadanos en el derecho fundamental de la privacidad y la protección de datos. Y después hay otra diferencia sustantiva entre el sector público, el Estado y el sector privado. Yo puedo tener toda la incomodidad sobre los datos míos que tenga Google, Amazon, Mercado Libre, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ahora que está tan en la palestra, los distintos sistemas que usamos, que se usan mayoritariamente, Zoom ahora, que está tan de moda, los distintos sistemas de videoconferencia y demás. Pero tienen algo que ellos no tienen algo que el Estado sí tiene, que es el monopolio sobre el uso de la fuerza legítima. El Estado tiene para sí el aparato represivo. Google no puede mandarme a allanar mi domicilio. Google no puede capturar mis comunicaciones para iniciarme una demanda penal. Y eso es una instancia en la cual es indispensable poner el ojo sobre el Estado, porque el Estado ha hecho ciberpatrullaje, el Estado ha hecho captura de información privada de las personas y no siempre ese uso ha sido ajustado a derecho. Sin embargo, a la hora de que la policía te toque la puerta y te allane tu domicilio, si eso estuvo o no ajustado a derecho,
es una cuestión que resolverá la justicia ex post. Y conocemos el caso de Javier Esmaldone, conocemos el caso de Joaquín Sorianelo cuando denunció vulnerabilidades en el sistema de voto electrónico. Es decir, cuando hablamos de la invasión de la privacidad del Estado, el Estado tiene que tener controles muy estrictos, justamente porque el Estado tiene potestades frente al ciudadano que tornan absolutamente inequitativa la relación, desequilibrada. Y ustedes dirán, sí, tu relación como usuaria con Google también es desequilibrada, sí, exactamente, pero para eso también tengo que tener a un Estado que ponga el equilibrio en las relaciones asimétricas. En una relación asimétrica entre el Estado y el ciudadano, el Estado es el que tiene que tener limitaciones y controles estrictos. Si la relación es asimétrica entre un ciudadano y una empresa, es el Estado el encargado de ocuparse de que las empresas no abusen de los derechos de la ciudadanía. ¿Qué legislación falta? Falta claramente una ley de lo que podríamos llamar e-privacy en Argentina, una ley que regule y que establezca medidas claras de protección de la privacidad en el entorno digital en la República Argentina y que nos proteja a los y las ciudadanas tanto de las injerencias arbitrarias del Estado como del sector privado. Bueno, y por último me gustaría preguntarte, como docente universitaria que sos, pero también como activista y divulgadora de estos asuntos, ¿cuál crees vos que debe ser la actitud y, digamos, las acciones que debe tomar el sistema educativo en general y la universidad en particular frente a estos temas? ¿Y cómo crees que debe ser la articulación entre las instituciones universitarias y otros actores sociales como grupos sociales o organizaciones o pueblos originarios o diferentes actores sociales colectivos que no son exactamente la universidad, pero que pueden o deben interactuar con ella? ¿Y cuál te parece a vos que deben ser las diferentes acciones institucionales que se deben promover desde la universidad en relación a la vigilancia, el espionaje y el control en el ámbito de lo digital? Bueno, la verdad es que el rol de las universidades en esta temática es central. En primer lugar, porque es desde nuestros lugares donde de alguna manera legitimamos muchas de estas prácticas, sobre todo cuando imponemos a nuestros estudiantes el uso de tecnologías que no son respetuosas de la autodeterminación informativa de nuestros estudiantes. Cuando estudiamos la ciencia y la tecnología desde una mirada meramente instrumental y no desde una mirada política, cuando somos, diría yo, reproductores del concepto de determinismo tecnológico, de pensar que cualquier problema social, político, puede ser resuelto poniendo una tecnología en el medio. El sistema educativo en general tiene que discutir, tiene que generar pensamiento crítico, tiene que brindar información, tiene que apoyar en el análisis crítico que nuestros estudiantes y futuros profesionales, bueno, si hablamos de todo nivel, no necesariamente estamos hablando de la universidad, pero en la universidad, sobre todo formando futuros profesionales, las pautas de trabajo vinculadas a la ética y los derechos humanos deberían ser transversales a todas las carreras. Y así como quienes venimos de humanidades tenemos la obligación de entender a la tecnología como un proceso social y tratar de entender cómo funcionan estas tecnologías que atraviesan nuestra vida cotidiana. Para mí, yo soy docente en Ciencias de la Comunicación en UBA, y para mí es inadmisible que alguien se pueda graduar de una carrera como Ciencias de la Comunicación sin tener las capacidades como para entender cómo funcionan las tecnologías, qué son estas tecnologías, cuál es su origen, cuáles son sus modelos de negocios, cómo se entroncan en el modelo capitalista vigente actual, cuál es el rol del Estado frente al desarrollo de ciencia y técnica. Me parece que son elementos centrales que deben estar incorporados en las currículas, no como materias optativas ni como cosas para que cada estudiante estudie por su cuenta si le interesa. Deberían ser nodales a las carreras como la que estoy yo de comunicación.
pero también mirando desde el punto de vista de quienes están en el campo de las ciencias duras o quienes estudian matemáticas, o quienes estudian informática, desarrollo de sistemas y todo eso, también necesitan la mirada desde la ética, la mirada desde la cuestión social y política de las tecnologías para no convertirse en meros reproductores de pautas que puedan tener un impacto negativo en la vida social de nuestra comunidad. Me parece que el rol es importante en términos de generar conocimiento sólido. Muchas veces nosotros esto de tener el doble sombrero de ser activista, de tratar de trabajar en estos temas políticamente y también ser docente y también ser investigación académica, es un doble sombrero que necesita una que demuestra una complementariedad, digamos, porque quienes hacemos activismo necesitamos tener información veraz, tenemos que tener evidencia, tenemos que tener solvencia en aquello que afirmamos, y eso bien podemos pedirle a la academia que produzca investigación rigurosa sobre estos temas que nos involucran. Así que me parece que el desafío que tiene la universidad en particular hoy es producir ese conocimiento riguroso frente a los desafíos tecnológicos. Me parece también que es muy importante y lo vemos cada día más. Yo soy muy crítica del rol de los medios de comunicación, soy muy crítica también de muchas posiciones que tienen los partidos políticos sobre los temas tecnológicos. Lamentablemente a mí como activista me ha tocado ir a explicar estos temas tanto a medios de comunicación como a tomadores de decisiones de políticas públicas, ya sea en el Poder Ejecutivo como asesores y legisladores en el Poder Legislativo. Y la verdad es que ahí uno lo que encuentra es que hay una dificultad importante a la hora de comprender cuáles son los procesos sociales que atraviesan las tecnologías. Y me parece que es una tarea enorme que tenemos que hacer. Nosotros en la Fundación Vía Libre, en noviembre de este 2020 tan extraño, vamos a cumplir 20 años de hacer esta tarea. Nuestra organización nació como un brazo de la comunidad de software libre para hacer esa tarea de articular con otros sectores más allá de los nerds de la comunidad de software libre, que era nuestro ámbito de pertenencia original. Y hemos hecho un trabajo muy sistemático y muy sostenido de diálogo con la prensa, diálogo con partidos políticos, diálogo con funcionarios y tomadores de decisiones. Hemos conversado mucho también con otros movimientos sociales que me parece que también tienen que tener un rol, sobre todo cuando uno ve que los temas que atraviesan nuestra agenda de derechos humanos y tecnología tocan de cerca a los movimientos sociales. Ahora, por ejemplo, hablábamos antes de la vigilancia que se hizo sobre las organizaciones acreditadas en la OMC y muchas organizaciones salieron asustadas de eso porque decían, no esperábamos que nos pase esto, nosotros no sabemos cómo cuidar nuestros activos digitales. Empezaron a entender que esta cuestión de lo digital y de la vigilancia no era algo fuera de su propia agenda. Así que me parece que ahí hay una construcción importante para hacer y me parece que, por lo menos, bueno, desde mi experiencia en Vía Libre, que es pequeña, pero es de larga data, me parece que el sistema educativo ha fungido durante estos años como un buen catalizador para estas relaciones. El sistema educativo ha sido siempre para nosotros un buen canal institucional que hemos usado muchas veces en cooperación, tanto con facultades de Córdoba, como FAMAF, o acá con sociales de UBA, o con exactas de UBA, o con actividades que hemos hecho en conjunto con instituciones académicas, bueno, tanto públicas como privadas, pero para nosotros el sistema educativo tiene un rol clave y quizás lo que deberíamos pensar en este presente futuro es empezar a crear dentro del sistema educativo usinas de trabajo sobre estos temas, los famosos think tank, pero bueno, crear ese tipo de usinas de pensamiento y de trabajo, observatorios, áreas de investigación, espacios de debate, de presentación de propuestas, de intercambio de ideas, porque eso me parece que es lo que va a poder enriquecer la posibilidad de llevar
a esos lugares que viven en una contingencia distinta de la nuestra en el sistema educativo, como son los medios de comunicación y como son los partidos políticos, que muchas veces tienen ritmos distintos y están más sujetos a la agenda o están más sujetos a la coyuntura. Desde la academia creo tenemos la responsabilidad de generar no solo el conocimiento, sino también los espacios de debate para construir mejores políticas públicas, sobre todo para ciencia, tecnología y derechos humanos, que atiendan justamente no solo el interés de la ciudadanía en términos de derechos humanos, sino también, y por qué no, en términos de desarrollo y de incorporación al mundo en un rol más activo y no en la incorporación de Argentina al mundo en un rol meramente de consumo, que es un poco la situación geopolítica que vemos hoy en relación a las industrias vinculadas con el extractivismo de datos. Algunas personas, algunos académicos están hablando de una nueva forma de colonialismo, de una nueva forma de extractivismo. Bueno, ¿cómo nos paramos frente a eso como sistema educativo para poder trabajar socialmente en una incorporación de tecnología que sea socialmente justa, económicamente sustentable, respetuosa con el medio ambiente y sobre todo, fundamentalmente, respetuosa con los derechos humanos de toda la ciudadanía en nuestro país?